Hola. Bueno, recordamos de la parashá anterior las dificultades, primero las relaciones familiares bastante lastimadas y dificultosas que había en la familia de Yitzhak, Rebeca, Esav y Jacob. Bueno, finalmente, como la narrativa de esa parashá nos contaba, finalmente Jacob logra conseguir la bendición de su padre ciego, por medio de engaños. Esto irrita a Esav y Esav declara que cuando terminen los días después de la muerte de su padre, él iba a matar a su hermano, lo que llevó a su madre, a Rebeca, a decirle: Jacob, debes irte de casa, ve a lo de mi hermano en Harán, porque tu hermano Esav quiere matarte, quiere cortar tu vida. Y bueno, y finalmente Jacob, el mismo Jacob que nosotros habíamos aprendido entonces en el texto bíblico, que era amado especialmente por su madre, que había crecido allá, se había en la obligación de manera repentina de abandonar la casa donde él había crecido. Y recordamos que de él se decía que era Ish Oalim, un hombre que estaba habituado a vivir en las tiendas de su propia familia. O sea, no era un hombre que estaba acostumbrado, o un joven, ¿sí?, que estaba acostumbrado a salir a cazar, como era el caso de Esaú. O sea que debe haber sentido muy mal. El texto no explicita qué estaba en el corazón y en el pensamiento de Jacob cuando él abandona la casa de su padre. Podemos adivinar, pensar que a lo mejor sentía tal vez cargo de conciencia. Él había dicho que no le parecía buena idea, más allá de la demanda de su madre, de que se disfrace de quien no era y engañe a su padre para obtener por subterfugios, digamos, la cuestión de la bendición que él iba a corresponder a Esaú. Tal vez cargo de conciencia, tal vez arrepentimiento, tal vez dolor. Sabía que lo que iba a ocurrir iba a llevarlo básicamente a extrañar a su familia, especialmente a su madre, tal vez lamentar el vínculo que estaba llegando con su hermano, ¿sí?, con Esaú. O sea, muchos son los pensamientos. Y acá hay un tema pequeño, pero muy interesante, que aparece en la narrativa bíblica, y cuenta que el texto dice así. Dice: y salió Jacob de Beersheba, donde él vivía con su familia, y fue hacia Harán. Harán es el lugar donde, por supuesto, Rebeca lo manda, donde se supone que va a encontrarse con la familia de su hermano, y donde él va a vivir, como hemos mencionado, y donde va a conocer a Raquel y va a conocer a Lea. Pero por el momento él está saliendo él y sus pensamientos, y solo, ¿no? Entonces el texto dice: salió Jacob de Beersheba y fue hacia Harán, y se encontró con el lugar y pernoctó allí. En realidad nos dice que sale de Beersheba, nos dice que va a Harán. Y cuando dice que se encontró en un lugar donde pernoctó, no dice se encontró con el lugar, no dice con un lugar, dice con el lugar. Cuando dice el lugar con un artículo, digamos, que determina, está planteando un lugar que es conocido, pero llamativamente no se explicita cuál es el lugar. Entonces queda la pregunta: ¿qué me quiere decir el texto bíblico cuando habla de un lugar, o sea, de el lugar, perdón, en realidad el lugar específico, pero no dice cuál es el lugar? Bueno, veamos qué pasa en ese lugar que tiene esta ambivalencia de que no sabemos cuál es su nombre porque el texto no lo produce, pero por otra parte que está caracterizado por un artículo que determina el tema o el lugar específico. Entonces el texto cuenta que él llega ahí, estaba cansado, agotado, tal vez por la caminata, tal vez por los pensamientos, la angustia. Dice el texto: y bueno, pernoctó allí, pues el sol se había puesto, tomó de las piedras del lugar y las depuso debajo de la cabeza, y se acostó en el lugar aquel, y durmió, y soñó. O sea, fíjense, se ve que el lugar es un lugar muy preparado, porque en definitiva toma piedras, se pone piedras como almohada. Hay que ser o muy joven o tener el sueño muy pesado para poder dormir en estas condiciones. Y él sueña en ese momento. Y tiene el sueño tan conocido, ¿no?, el sueño donde los ángeles suben y bajan, y Dios lo está acompañando. Él se entera que no está solo. Tal vez luego de que él era un joven que vivía en las tiendas de su familia, se sentía muy solo, y aparece Dios en ese sueño diciéndole o dándole tranquilidad: y aquí que yo estoy contigo, le dice Dios en el sueño, y te protegeré donde quiera que anduvieres, y te haré retornar a esta tierra, pues no habré de abandonarte hasta que haya hecho lo que he hablado a tu respecto. Entonces finalmente Jacob estaba durmiendo y recibe esta revelación. En ese lugar
que no tiene nombre todavía. Ahora escuchen esto. Finalmente se despierta Jacob de su sueño y dice, en verdad, Adonai está presente en este lugar, mas yo no lo sabía. Claro, él no lo sabía porque el lugar no estaba definido, no estaba caracterizado, no hay nombre para el lugar. Pero ¿por qué el texto no le da nombre, pero sí dice que es el lugar? Como que sí tiene una característica. En definitiva, parece el texto querer decir que el lugar es el lugar para Jacob en ese momento. Es el lugar donde Jacob, o por inspiración, o por revelación divina, o por reflexión personal, es el lugar donde él dice Eureka. En este caso, Jacob descubre que él no está solo. De pronto descubre que la providencia lo está protegiendo, que no está solo en su vida, que abandonó la casa de su padre que él tanto amaba, y en función de eso él va a tener que confrontarse con una realidad en soledad. No, Dios le dice, estás conmigo. Y entonces él dice, en este lugar que yo descubrí que no estoy solo, en este lugar que encontré paz y tranquilidad para mí, este es mi lugar. Y este es el lugar donde está Dios, o es el lugar donde yo encontré a Dios. Y por eso él decide, se conmovió, dice el texto, se conmovió y exclamó, cuán imponente es este lugar, no es sino la morada de Elohim, y este es un pórtico hacia los cielos. Y finalmente dice el texto que va a llamar al lugar Bet-El, que significa la casa de Dios. Se suele decir que Dios está en todos lados, ¿no? Por supuesto, digamos, inclusive desde lo cabalístico, que Dios se achica para dejar lugar a la creación del mundo. O sea, que todo está cubierto. Meloko la aretz kebodó, toda la tierra está llena de Él. Pero si bien está en todos lados, hay momentos en que nosotros, en nuestras vidas, sentimos que son momentos de luz. Momentos de luz. Momentos decimos, este es el lugar, este es el momento. Si uno se pone a pensar en la vida que tiene o que tuvo, va a encontrar momentos en los cuales descubre cosas que le salen a partir del pensamiento, momentos de inspiración, momentos de encuentros con alguien donde se le resuelven los problemas, momentos donde de pronto ve claridad frente a una cosa que lo está angustiando. En este caso, Jacob estaba cargado de angustia, no sabía dónde iba a ir. Hablaba de Gibeah, lo de su tío, lo de Labán, pero finalmente no sabía cómo iba a ir. Y Dios le dice, yo estoy con vos. Y ese es el lugar de él. Y ese lugar para él va a tener un nombre. Se va a llamar la casa de Dios. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cuántos de nosotros reparamos en que a veces nosotros tenemos nuestro propio Betel, nuestra propia casa de Dios, o nuestro propio lugar o espacio donde descubrimos aquello que nos da tranquilidad? Repito, la tranquilidad puede ser el diálogo con alguien, la tranquilidad puede ser una reflexión personal, la tranquilidad puede ser a las 3 de la mañana, no podemos dormir y de pronto un pensamiento, una sensación, una ola de tranquilidad nos da esa paz que estamos buscando y ese es nuestro momento, esa es nuestra tranquilidad. Jacob se levantó tranquilo después y siguió caminando confiado, esta vez porque no estaba solo, y avanzar sobre lo que la vida le tenía previsto. Ojalá que nosotros tengamos esa capacidad, esa posibilidad de poder encontrar esos momentos y esos lugares donde en nuestro deseo de resolver las cuestiones que nos acongojan y nos aquejan, podamos descubrir nuestro propio casa de Dios, nuestro propio momento de reflexión. Este es mi lugar, este es mi momento, y que podamos apreciar, querer y acariciar esos momentos, porque son aquellos que nos dan esperanza y nos permiten muchas veces seguir adelante, no obstante lo que estemos padeciendo, sufriendo o esperando. Shabbat Shalom para todos.